Entonces, cuando empieza, que digan, acá está grabando, saca. Hacemos una cuenta atrás, ¿no? Y cuando... Willy. Ahí está grabando. Vale, ya grabamos, ya cortaremos por delante. 1, 2 y 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el canal Win to Win Music y hoy estamos con Willy Goso. Que, ¿lo he dicho bien? ¿O si no repetimos? Boso. Vale, repetimos. 1, 2 y 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el canal Win to Win Music. Hoy estamos con Willy Boso, que es una leyenda dentro de la producción y la promoción de conciertos en Latinoamérica, desde el norte, México, hasta Sudamérica, Argentina, pasando por Costa Rica, Centroamérica. Ha trabajado con músicos del calibre de Bon Jovi, de Guns N' Roses, dentro de lo que es el rock, hard rock, bandas argentinas de rock argentino como Rata Blanca, que hace hard rock, o también Miguel Mateos, y también bandas de heavy metal como, por ejemplo, Helloween, ¿de acuerdo? Una banda alemana muy grande, y además también música bachata y también música de baile. Mucho placer de tenerte aquí en Win to Win. Has tocado muchos estilos de música y continúas todavía en el mundo de la música en este difícil momento de la pandemia, en que en breve ya se van a hacer eventos más seguidos a nivel mundial y, bueno, y en este caso en América. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto estar acá en plática contigo. ¿Cómo están todos? Muy bien. Mucho gusto. Para empezar, ¿por qué ese amor por la música y dedicarte al mundo de la música? En principio muy pequeño, siempre fui muy fan de la música. Escuchaba mucha música y empecé muy pequeño a escuchar mucho rock y era fanático de ir a las disquerías que en ese momento se usaba ir a buscar los vinilos a las disquerías, y enseguida estuve muy abierto, independientemente de lo que eran los Beatles, que obviamente se posicionaban a nivel internacional. Buscaba otra índole, otra especie también de búsqueda en función de los sonidos, y empezaron a aparecer en mi gusto apenas jovencito, tipo principio de la adolescencia, grupos como Led Zeppelin, Deep Purple, básicamente Pink Floyd, Genesis, toda esa línea que venía de Inglaterra, y de verdad me fanaticé puramente a escuchar lo que venía hard rock en esa época, ¿no? Lo que era rock, pero básicamente venía todo de esa línea musical. Y muy pequeño tuve la posibilidad de irme a Londres, porque tenía un hermano que vivía en Inglaterra, era productor de la BBC de Londres, y ya desde el principio chiquito que pude ir, estuve estudiando, y eso también me abrió a mí. Imagínate que en base a lo que era la música que yo escuchaba, y para cuando llego como por primera vez era pleno finalización de la época de los Beatles, porque fue para 1970, que fue la primera vez. Yo era muy chico, terminando la escuela primaria, y empecé a desarrollarme con lo que era la música totalmente en esa época, y fundamentado en donde estaba yo viviendo, que más que todo me involucré. Y había un programa en esa época que se llamaba Top of the Pops en Londres, y prácticamente era fanático, y ahí empezaba a ver todas las bandas y grupos que se iniciaban, una movida impresionante, y me agarró esa locura, y en base a lo que yo podía hacer mínimamente empezaba a vislumbrar que podía gustarme tocar algún instrumento. Tuve la posibilidad de aprender algo de guitarra, algo de batería. Después vuelvo yo a Argentina, que estuve prácticamente como un año y medio ahí en esa época. Estoy hablando en principio de los 70. Después volví, hice mi secundaria,
Y en función de mi secundaria, obviamente ya más compenetrado con todo lo que tenía que ver la movida musical, me empecé a poner a trabajar como disc-jockey, en base a mi ganas de estar con la música y a organizar eventos, fiestas, que me iba bastante bien, organizaba eventos privados, y tal es así que como yo conseguía discos que venían importados, eh, la misma gente que un poco catalogaba el nivel de música que tenía, me ponía a trabajar en distintas discotecas, que en esa época, estoy hablando en los 70, eran muy populares aquí en Buenos Aires. Y empecé a trabajar también como DJ, que eso también me motivaba, ¿no? Por ese lado ya una apertura más amplia en función de los gustos musicales. Eso fue la parte mía secundaria. Cuando termino la secundaria, tipo 77, más o menos, 1977, vuelvo por decisión propia otra vez a Londres, que mi hermano aún seguía ahí, y ahí fue fundamental ya involucrarme mucho más, porque prácticamente era ver todas las noches un concierto en vivo distinto. Ahí tuve la suerte de ver a Zeppelin en vivo, el último concierto en Networks, vi a Uriah Heep, Nazareth, Status Quo, Franz Zappa, The Who, Queen, vi a todos. Vi prácticamente, estuve, el tiempo que estuve era todos los días. Pasaba trabajando como fuera, lavando platos todo el día en restaurantes españoles, restaurantes italianos, y a la noche era consagrarme con lo que más me gustaba, que era ir a ver conciertos, y eso me empezó a gustar. Ahí empecé a oler un poquito el backstage, lo que me empezó a gustar, ¿no? Lo que era producción, y empecé a meterme mucho más, a involucrarme con artistas, y básicamente en función de esa manera de tener mi gusto por la música, creo que fue por ahí. Desestimé un poco la parte de músico, más allá de que siempre impulsé la posibilidad de poder armar mis propios grupos, inclusive en mi adolescencia, probamos, pero al final mi destino fue por ese lado, en base a esa posibilidad. Cuando en 1981, sí, más o menos 81, tengo la posibilidad de ir a Madrid, a España, y ahí empiezo a involucrarme con muchos músicos argentinos que en esa época estaban exiliados, ¿no? Después de la época de la dictadura aquí en Argentina. Y estuvimos haciendo lo posible para trabajar. Ahí empecé un poco a desarrollarme ya como una especie más directa con el artista, y ahí empecé a ver un poco cómo organizar lo que tenía que ver los shows, y eventualmente lo que eran las giras. Empecé a aprender un poquito. Y hubo la posibilidad también de tener un pub muy chiquito que era ahí en Madrid, se llamaba Mr. Power. Y ahí tocaban prácticamente todas las noches grupos, y empecé a relacionarme con cantidad de músicos que en ese momento estaban ya instalados en España, ¿no? Eso fue todo un proceso de inicio prácticamente. Después vuelvo yo a Buenos Aires para la época más o menos justo para la Guerra de las Malvinas, en 1982, y ahí tengo la posibilidad de empezar a tener mi propio espacio. Me gustaba tener un lugar como para poder yo empezar a producir y programar. Y por suerte eso me abrió mucho más perspectivas, porque me encantaba en principio tener una infraestructura para bandas en vivo, músicos en vivo, y eso fue justamente un apogeo acá del rock nacional, que coincidió que justamente empezaron a tocar grupos muy populares, como artistas muy populares, como en el caso que mencionaste, Miguel Mateo. Estaba un grupo que se llamaba Los Abuelos de la Nada, Virus, Suéter, La Torre, te digo, grupos que fueron muy consagrados aquí, con mucha trayectoria hoy. Y a partir de ese trabajo también empecé a involucrarme mucho directamente con bastantes artistas. Inclusive ahí conozco a Leonor Marchesi, que es justamente tuviste una entrevista hace poco con ella, que tenía una banda que se llamaba Púrpura, también muy popular. Todos tocaban en el espacio que yo tenía. Y a partir de ahí empecé a tener la posibilidad ya de involucrarme
muy directamente con grupos y se abrían las primeras agencias de representación aquí en Buenos Aires y empezábamos a desarrollar lo que eran los artistas. Eso fue lo que me gustaba más, empezar a hacer todo un plan de trabajo estratégico y trabajé todo Argentina con artistas. Y ahí deparé un poco como una especie de personal manager de Miguel Mateos, que fue apoteósico, digamos, su popularidad, porque justamente llegamos en 1985 a hacer récord absoluto aquí con lo que podía ser el rock, porque se trabajó tanto intensamente que, bueno, llegó a una popularidad rompiendo un poco todos los estigmas de todo lo que había llegado hasta ese momento el rock aquí, y todo lo que venía empujando en función de toda la movida rockera en Buenos Aires, que estaba estos grupos que te mencioné, que también estaban a la par, o estaba Soda Stereo, Charly García, todo más o menos en función de que empezábamos a trabajar todo en forma de equipo y se proyectaba lo que era la apertura hacia Latinoamérica. Eso fue 1985, 1986, y empezamos a abrir todo el mercado, empezamos a ir mucho a México. En México me proponen a mí organizar los shows de todos los grupos latinos que estaban llegando bajo un sello que se llamaba Rock en tu idioma, que se hizo muy popular. Y tal es así que empecé a trabajar con grupos de España, como Mecano, Radio Futura, Hombre G, Toreros Muertos, La Unión, mucha movida, todo bajo ese sello que te estoy contando que se llamaba Rock en tu idioma. Lo habíamos hecho con BMG Ariola, que en ese momento uno de los directivos era Luis Méndez, que es un productor que hoy está viviendo aquí en Buenos Aires, y Oscar López, que es un productor artístico muy conocido en toda Latinoamérica, y ellos me abrieron esa posibilidad y yo empecé a desarrollar lo mismo que hacía aquí en México. Me tuve que quedar porque se abrió todo un mercado increíble, donde también empezamos a producir grupos mexicanos como lo que eran Caifanes, Maldita Vecindad, Neón, que después empezaron a surgir fuertemente en México. Y eso más o menos me llevó a estar muy posicionado en todo lo que era el mercado latino, porque obviamente desde México ya me proyectaba mucho más que lo que podía hacer de Argentina, pero me faltaba recorrer un territorio que era Centroamérica, que yo veía que era un territorio más que todo que no se tocaba mucho, porque en función de lo que era mercado no lo tomaban importante. Ahí decido irme para Costa Rica y en 1990 ya me instalo con mi propia productora, con una idea de que había hecho de todo lo que era el rock en español que venía trabajando. Entonces hice toda una gira en Centroamérica con Miguel Mateos, Enanitos Verdes, grupos como Soda Stereo, todo en ese espacio que tenía como que abrir una infraestructura porque no había absolutamente nada. Fue muy duro, pero era todo básicamente para abrir mercado, y fue impresionante porque abrimos todo Centroamérica. Hasta ahí fue lo que fue Centroamérica, y bueno, todo esto que te estoy contando vino a partir de toda la relación que tuve que ver con mi trabajo, que se ve que estuvo bastante bien hecho, que se abrió impresionantemente la infraestructura que yo ofrecía ahí, y mi nombre un poco se hizo un poco categórico en ese sentido, y ahí fue cuando todos estos grupos que estuvimos hablando, mencionando, quisieron trabajar conmigo en Centroamérica, o sea que ahí tuve otra faceta más como empresarial y productor, ¿no?, de conciertos. Eso fue más o menos un poco todo el esquema que después abrió todo lo demás, a partir de ahí todas las relaciones que pude tener y en función de las líneas musicales. Lo de las líneas musicales, ¿qué fue? ¿Por oportunidad en cada momento?
porque llevas más de 4 décadas, ¿no? ¿Qué has tocado? Depende de la década, has trabajado un estilo de música u otro, ¿no? ¿Cuál Sí, fue la cronología? O sea, ¿con qué estilo empezaste y luego cuál fue el siguiente y luego el siguiente hasta la actualidad? en principio era todo lo que tenía que ver con la línea de rock y básicamente estaba muy asumido, viste, en la línea esta de lo que era el rock en español, que estaba todo catalogado en esta idea de asociar un poco todo lo que era Latinoamérica con España. Eso se abrió muy importante acá en Latinoamérica y básicamente fue todo un mercado potencial que pude trabajarlo a nivel de todos estos tipos de estos artistas que te mencioné. Pero la parte de producción de shows en Centroamérica como empresario me empezó a abrir otra línea de música porque ya específicamente al estar yo trabajando con una infraestructura muy profesional, los propios artistas ya me empezaban a contactar a mí. O sea que fue una línea importante porque de alguna manera empezaron a contactarse artistas de otra índole, muy populares, en el caso de México, que fue cantidad de grupos que querían trabajar en base a esta idea que te decía de implementar o sumar mercado, y empecé a meterme en otra línea, que empecé a darme cuenta que también me interesaba, me gustaba y era otro tipo de público, consecuente con la música. Y me abrió a otra línea musical, popular. Estando en Centroamérica, obviamente tenía que entrar por lo tropical, que era la salsa, el merengue, todo lo que era la música que se escuchaba ahí, porque había mucha producción de ese tipo de música, y también tuve que trabajar toda esa línea, ¿no? Como hablábamos, lo que era bachata, merengue, todo lo que era la línea cumbia, o sea que todo me permitió trabajar con todo. En realidad trabajé con una amplia gama de músicos y de música. No me enclaustré específicamente en nada. Eso fue todos los 90, he trabajado. Y después se me abrió todo el mercado anglo con todo lo que era la producción que había en toda Latinoamérica, que se abrió las giras de las grandes bandas de Estados Unidos, las bandas de Europa, empezaron a tomar en cuenta Latinoamérica, y vino conjuntamente asociado a todo lo que yo había trabajado en Centroamérica, porque sirvió como para tener una infraestructura confiable para estas bandas. Y empezaron a contactarme porque en parte, como parte de las giras en Latinoamérica, les interesaba mucho tocar Centroamérica, y entonces ahí yo, con posibilidad de estar entre Costa Rica y Panamá, posicionándome como para la parte organizativa, trabajaba Centroamérica con distintos grupos que empezaron a venir, como Bon Jovi, Aerosmith, In Excess, Roxette, Air Supply, Information Society, cantidad de grupos que trabajé en esa línea, o sea que todo fue circunstancial, se me fue abriendo, ¿no? Eso es más o menos, no que fue una cuestión pautada que yo iba dedicado a eso, sino que se iba abriendo cada vez más toda la línea musical. En los 90, ¿no? Esto fue todos los 90, sí. O sea, también Guns N' Roses. Pero Guns N' Roses no trabajamos en Centroamérica, pero sí estaba en las giras que se hacían, porque me había asociado yo lo que era la productora Rock and Pop, que era todo Sí. en Argentina, y se había trabajado, pero había ciertos grupos que no podíamos trabajar por la infraestructura que teníamos en Centroamérica, era mucho más pequeña. Entonces yo tenía que alinear un poco los artistas que podían ir hacia ese mercado. Estamos hablando eran países mucho más pequeños que lo que podría ser Argentina, Colombia, México, Chile inclusive, que también se produjo mucho, pero lo que era mi área específicamente, que fue todos los 90, me dediqué a Centroamérica, yo tenía que abocarme hasta dónde yo podía trabajar ciertos artistas, también por el tipo de venue que tenía, lugares específicamente con cierta capacidad, y todo lo que pude trabajar en función de ese mercado, ¿no? Que pude asociar. Pero para cuando te uniste con Rock and Pop, ¿también llevaste Bon Jovi y Aerosmith?
o Claro, Inexcess. fue toda esa época, sí. Fue toda esa época. Pero estas bandas más o menos llenaban lo mismo, ¿no? Aproximadamente. ¿O quién llenaba más? Lo que pasa es que básicamente, dependiendo un poco de los espacios que yo tenía muy limitado. Tenía un lugar indoor, que era un lugar para unas 8.000 personas, hasta ahí esa capacidad, y después tenías estadios, un promedio de 20.000 o 25.000 personas. En todo Centroamérica más o menos era eso. Entonces tenías que ver en función de la expectativa, un poco en base a la demanda que podía haber de gente, donde yo podía trabajar. Entonces esas dos facetas empecé a trabajarlas con los distintos artistas que yo empecé a trabajar, hasta ese sistema básicamente de saber qué tipo de infraestructura tenía, y también no, obviamente todo iba haciéndose a la par porque no estaba tan preparado todo como para ese tipo de eventos. Tenía que yo primero tener una infraestructura muy segura como para poder garantizar lo que era primero el evento, la producción técnica, que fuera saliera todo bien trabajado, y aparte la garantía que le tenías que dar al público, ¿no? Porque todos fueron procesos de aprendizaje, pero en base a eso siempre pasás por errores que te van dando pautas como para seguir aprendiendo y mejorando al próximo, pero era toda una experiencia absolutamente nueva, ¿no? Para todos. Uh-huh. Y los héroes también, ¿no? Trabajaste con los héroes en los 90. Sí, con Bunbury, después solo con Enrique como solista también. También. Sí, pero otro tipo también de lugares más pequeños. ¿Y cómo fue con Bunbury? ¿Qué tal lo llevaste con él? Bien, habíamos hecho, creo que inclusive hicimos Guatemala, Costa Rica, esto creo que fue a principios del 2000, si no me equivoco. Uh-huh. Creo que fue ese más o menos por ahí que él estaba como solista. Muy bien. Y luego tocaste también heavy metal, ¿no? A partir, claro, del principio del 2000 se me abrió toda una beta en función del mercado que estaba posicionándose bastante bien del metal. Obviamente nunca tenías la dimensión del público que podía ir hasta que yo no llevara al artista. Sabía que eran grupos y bandas conocidos, pero me probé a mí mismo, como me gustaba esa música, empecé a arriesgar ese mercado, y a partir de eso empecé a trabajar con bandas que tampoco tenía yo la realidad de lo que me podía llevar, la sorpresa que me podía llevar con el público, que al final era muy alentador. Por ejemplo, bandas como Ángeles del Infierno, que yo no tenía mucha repercusión, ahí me di cuenta, pues fue como 2 o 3 veces que tuvimos que trabajar en gira, y era impresionante la expectativa que siempre había con ese tipo de bandas. Y eso empezó a abrirme contactos y relaciones con mucha movida metal y productoras de todo lado que empezaron a contactarme para empezar a trabajar esa línea. Ahí fue también una época que me dediqué muy fuerte a eso. Muy bien. ¿Qué bandas, o sea, con qué bandas trabajaste de heavy metal? Helloween. Helloween fue una banda de Alemania que inclusive yo estaba trabajando con la productora de ellos, que estaba en ese momento, era Londres, era la misma productora de Iron Maiden. Que yo estaba en contacto con ellos, y en función un poco del espacio que yo podía ofrecer, del mercado, ¿no? Que podía ofrecer, eran alternativas que podíamos hacer. Y después la línea de España también, ahí conocí bastantes bandas, como la de Mago de Oz, Ángeles, básicamente grupos que empezaron a empezar a florecer dentro de esa línea metal. Y Argentina hay un grupo que se llama Rata Blanca, más que todo lo que era mercado latino, en función de lo que también estaba en apogeo esa línea musical, porque era prácticamente algo como moda, se estaba empezando a surgir algo que motivaba más un poco a la posibilidad de poder traer los grupos, ¿no? Para hacer los conciertos.
Así que eso fue un poco la línea que yo me involucré, te repito, como productor, ¿no? Más que todo como coordinando lo que eran giras y produciendo los shows. Ujú. ¿Y quién era digamos, el que hacía la promoción? La persona que se encargaba de la promoción. En esos eventos, no, depende, lo organizaba todo yo y la publicidad la organizaba con medios de televisión, radios, que me apoyaban absolutamente, buscaba sponsors, pero prácticamente lo hacía yo de inicio, de base, porque al contactarse los grupos conmigo, a partir de poder manejar la posibilidad de hacer giras, empezaba yo a ver un poco el mercado que tenía, ¿no? En cada lugar, y ahí empezaba un poco a organizar todo, y dependiendo de eso también en qué tipo de venue yo podía organizar el concierto, más o menos, digamos. Con los grupos más que todo anglos y americanos, norteamericanos, ¿viste? Tenés que trabajar más en un concepto en función de coproducción, porque tenés que mandar muy específicamente los aforos, de qué capacidad, qué cantidad de gente, precios de entrada. Entonces trabajás muy asimilado a lo que ellos trabajan en gira, como en Estados Unidos. Y eso es un poco lo que ellos tienen que ir adaptando al mercado, porque para ellos bajar un poco a Latinoamérica también era un tema complicado de costos. Entonces te tenía que armar en gira como para poder trabajar en forma de paquete, y entonces decía Sudamérica con Centroamérica. Eso fue importante para todos los países. ¿Y tenías un socio con el que trabajabas? No, siempre lo hacía solo. Todo tú. Sí, yo solo, y después ya tenía socios específicamente por eventos, pero prácticamente era todo por el lado de sponsors, porque había posibilidades de que en ese momento estaba la guerra de las gaseosas, de las bebidas, había guerra de tabacaleras, y fundamentalmente ahí yo aprovechaba todo ese método, ¿no? para poder trabajar con ese ímpetu de poder tener mayor apoyo publicitario, ¿no? Ahí hice de todo, ¿no? Ese tipo de... Pero en general todo solo. Ok. ¿Y de pop con quién trabajaste? ¿Con Miguel Bosé también? ¿Con cantautores? Sí, con grupos, bueno, básicamente artistas, ¿qué te puedo decir? De pop, en la línea musical que más afloraba en ese momento era mucho mexicano, estaba todo, bueno, Gloria Trevi, no sé si te acuerdas, Alejandra Guzmán, artistas que empezaban a florecer también. Estamos siempre hablando de los 90, con bandas que también hubo un poco de reggae, grupos de Jamaica. Se hizo toda una mezcla interesante, ¿no? Todo aprovechando toda esa posibilidad que tenía yo en ese mercado, porque había mucho interés de muchos grupos para llegar, así que, pero sí, trabajé con cantidad de artistas de aquí, de Argentina, grupos como Los Pericos, Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez, Charly García, bueno, artistas que yo considero, te digo, porque en Argentina, en Latinoamérica eran muy populares. Y los eventos que montaste, ¿cómo sería la producción así? ¿Qué hacías exactamente en producción? O sea, un productor, ¿cuáles son las tareas que tiene que hacer? Supongo que depende del evento, ¿no? Y la envergadura, pero explica un poquito cómo trabajabas, cuál era el día a día. ¿Planificabas con mucho tiempo? ¿Con 6 meses de antelación? ¿Un año? Sí, básicamente, para menos a principio de cada año vos tenías un poco un esquema armado de todo lo que ibas haciendo en giras. Entonces empezaban a contactarme y se programaba giras para tal mes, tal mes, tal mes, y entonces a mí me empezaban a evaluar en
función de qué podía trabajar en el territorio de Centroamérica, qué mercados, porque en Centroamérica tenías varios países que podías contabilizar, más allá de que eran pequeños países, pero Centroamérica potencialmente se tomaba importante, pero tenés Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Entonces era importante como para asumir un poco también ese reto a partir de lo que podía interesarle a estos artistas llegarle, ¿no? a ese tipo de mercado. Pero empezaba yo a organizar y en función de eso empezaba a ver para qué país podía funcionar más una línea de música o un artista específicamente, y empezaba a coordinarlos. Y yo tenía que buscar un aliado o una especie de coproductor local en cada país como para que trabajara juntamente conmigo, y ahí hacíamos todo un desarrollo de mercado para saber qué tipo de evento podíamos armar y qué tipo de público y a dónde apuntábamos. Y después la parte sponsors, hasta donde podíamos trabajar con la línea musical o el tipo de targets de público, que yo sabía qué tipo de sponsor podía surgir o tener interés en ese tipo de shows. Y así empecé a abarcar todo Centroamérica, y lo podía realizar como empresario, empresa directamente, que lo asumía yo, como hice un montón de artistas, un montón de conciertos, o como te explicaba, con sponsors que específicamente empezaban a contactarme como para poder decir, querían hacer una gira específicamente con una marca o tenían que desarrollar una marca nueva, y ahí yo veía qué tipo de artistas podía asociar también en ese tipo de eventos. Y ahí ya tenía que tener la parte de logística, la organización del artista, a partir de que llegaba al país, la estadía, con la coordinación de la producción del evento en sí. Entonces yo tenía que armar específicamente todo lo que era la producción en el tipo de lugar y el tipo de producción técnica, desde lo que era escenario, sonido, luces, todo eso lo organizaba yo, ¿no? De todo tipo de esto. Y había muchos grupos que ya venían directamente con todo el armado, prácticamente a veces venían con todo lo que era la parte técnica, y si no, tenía que poner toda la parte técnica yo local. Ujú. Pero todo fluyó, ¿no? O sea, todo lo que hiciste se fue dando, o sea, todos los estilos musicales, ¿lo buscaste tú o te lo iban ofreciendo? No, me lo iban ofreciendo, prácticamente Te lo fue. iban ofreciendo, o sea, entraste en una rueda que siempre tenías trabajo, ¿no? Sí, 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 por lo que te contaba, porque de alguna manera yo me aboqué siempre a lo que era más rock, con el trabajo específicamente que había hecho en México, que era todo rock en tu idioma. Asocié toda la línea de rock en español, y eso fue lo que me empezó a abrir a mí un poco más alternativas, de que más que todo en base a todo lo que yo pude organizar como infraestructura, empezaron a contactarme porque veían el trabajo que yo realizaba, y los mismos artistas estaban interesados en ir a ciertos países, ciertos mercados, pero también buscaban un poco la garantía de tener la confianza de trabajar con alguien que estuviera un poco a la disposición de este tipo de eventos. Y como veían el resultado que iba trabajándose, era muy llamativo todo lo que yo fui desarrollando en Centroamérica, empezó a abrirse mucho más mercado, y me llamaban de varios lugares, inclusive Italia, de Eros Ramazzotti, Laura Pausini. Empezaban a buscar los propios managers y me llamaban a mí porque querían que yo trabajara ese tipo de artistas, ¿no? Ah, muy bien, porque lo que son los cantantes italianos también allí tocaron bastante y les gusta mucho, ¿no? En Latinoamérica. Sí, sí, no vino tanto de Italia, digamos, en esa, pero afloraba también que en ese tipo de artistas eran, en los 90 empezaban un poco a proyectarse fuera de lo que era Europa. Inclusive a mí, cuando me llaman para hacer de Italia el manager
directamente de Eros, yo no tenía dimensión de lo que era Eros Ramazzotti, pues no lo conocía tanto, y a partir de eso, después trabajando como organizativo, más que todo lo que era la parte de proyección del mercado, de lo que podía hacer, ahí me di cuenta la dimensión de lo que era un artista como él, pues tuve que hacerlo en estadios de fútbol, en lugares de capacidad, porque era una demanda impresionante de público y tuve que venderlo bien porque de alguna manera no tenía tampoco certeza de cómo iba a ir y los sponsors tampoco tenían mucha garantía porque lo que estaba pasando en Europa no era lo mismo que iba a pasar en Latinoamérica, era por primera vez y al final, bueno, fue impresionante la sorpresa que nos llevamos con los artistas italianos. No imaginábamos nunca que iba a ser esa dimensión en base a esto que te digo, pero todo fue dándose a partir de que se fue creando una cadena de trabajo, ¿no? A partir de que una misma productora que tenía otros artistas que entonces ya después les interesaba que volviéramos a trabajar con otro tipo de artistas o me empezaban a proponer ellos mismos en función de lo que ya iban conociendo como mercado, el interés de trabajar conmigo. Y así se fue todo. ¿Y cómo te introdujiste también en el mundo de la música de baile? Ya? A ver que no te oigo. ¿Y cómo te introdujiste en la música de baile también? ¿Te lo recomendaron o era un buen momento para entrar en ese tipo de negocio? Sí, todo fue básicamente ¿viste? Pero en general lo que es un poco toda la línea de la industria se maneja como una especie de respeto y ética, ¿no? Profesional, porque hay poca gente en realidad la que trabaja como productora y poca gente empresaria que vos puedes decir muy confiable como para poder recomendar, ¿no? Entonces, por ese lado, un poco entraba yo a trabajar en ese tipo de filamento con el tema de los artistas, que los artistas son los primeros que quieren trabajar con gente idónea a partir del desarrollo que ellos saben que puede compensar también a la carrera de ellos, porque en principio el nombre de un artista siempre está en juego con quien vaya, ¿no? A cada país. Y ya el artista de por sí es el primero que decide con quién quiere ir a cada país o si confía o no confía en la productora. Eso fue lo que me fue estableciendo a mí todo, esa responsabilidad, ¿no? Qué buena respuesta, enhorabuena, porque eso es que hablaban bien de ti y te iban recomendando. Y esto Totalmente. es tu trabajo, tu honestidad y saber trabajar y bueno, llamar la música es muy importante. Si te gusta lo que haces, pues sale mejor. Se fue el mic. Sí, referente a... ¿Me escuchas? ¿Sí? Okay. A ver, Sí, sí. Pues eso, que enhorabuena. Es muy diferente trabajar con músicos de rock, de metal, de pop o de música de baile. Pues al final todo es lo mismo, más o menos. La estructura de trabajo. no, la estructura es siempre la misma. En base a la infraestructura siempre tenés que armar lo mismo para tú organizar cualquier tipo de evento, cualquier tipo de concierto. El tipo de público puede llegar a cambiar, ¿no? En base a cada artista distinto, cada línea musical, pero lo que es la seriedad, el compromiso con la profesión, básicamente es con todos los artistas igual. Primero, un respeto a uno mismo en función de lo que haga porque estás responsabilizándote de todo un evento con mucha gente. O sea, tenés que tener una cabeza muy coherente a partir de lo que empieces a decir más allá de tu pasión que está en tu trabajo, ver cómo te organizás directamente en función de que vas a tener una cantidad de gente trabajando bajo tu mando, entonces queda la directiva y después en base a la respuesta también del público, porque es tu responsabilidad cuidar a ese público. O sea que
hay que tomárselo bien, bien en serio. Ujú. Muy bien, muy bien. Personalmente, ¿cuáles son tus 3 grupos favoritos? Grupos favoritos, yo prácticamente en la línea de música que estábamos hablando de rock, que fue un poco lo que me motivó a mí a entrar en esta industria, siempre estuvo categóricamente Led Zeppelin sobre todo, más cuando ya los veo en vivo y los vi prácticamente a todos los originales, porque fue unos meses antes que muriera John Bonham, el baterista. Viviendo en Londres tuve esa posibilidad que fue magnífica para verlos. Y después prácticamente digo, bandas como la línea de rock In Excess o Bon Jovi también eran bandas que siempre me gustaron, porque fueron bandas que abrieron como mercado, ¿no? Específicamente. El rock en general te digo que me gusta mucho y hoy por hoy sigo escuchando también mucha música de la época de los 70, 80, como si fuera apasionado, como si fuera hace 30, 40 años, porque me sigue gustando y estoy muy abierto a escuchar también mucha música nueva, porque continuamente me buscan como muchos grupos que están iniciando en toda Latinoamérica y me buscan como para que escuche y voy escuchando también en base a posibilidades de poder fomentar también toda mi experiencia y todo mi apoyo a esos grupos, ¿no? Como para poder trabajar. Ahora mi función es trabajar todo lo que es Latinoamérica hoy por hoy con toda la tecnología que tenemos a partir de toda esta pandemia que se sumó mucho más. Estoy prácticamente de forma continua con todo Latinoamérica, en contacto a diario con medios, radios, televisiones, con bandas, grupos. Afloró muy fuerte toda esa comunión, ¿no? de poder trabajar en conjunto. Tanto de grupos de aquí, de Argentina, que me conocen, que trato de ver cómo ayudarlos, proyectarlos hacia afuera, como grupos de afuera que también les interesa trabajar conmigo. He estado también en contacto con México y ahora vuelvo otra vez a tener contacto con Centroamérica, con Costa Rica. Me están llamando mucho para inclusive hacerme entrevistas para esos mercados y están motivados a que pueda yo volver a ir un poquito apenas se descongestione todo esto, y también está en mis planes poder ir a producir algún que otro festival ya latinoamericano y con grupos de España también, que quiero empezar a hacer eventos más grandes, ¿no? Y después la posibilidad también de irme a España, que también tenía ganas de estar haciendo unas cosas ahí con artistas que tengo muchos amigos que están viviendo en España hace años, que quedó medio ahí frustrada, ¿no? Una iniciativa que íbamos a empezar a trabajar con esto de esto que pasó en el mundo, que también hace 2 años prácticamente que no pude mover más nada, pero tengo esperanza que se pueda solucionar y posiblemente esté haciendo algo para el año que viene. Próximamente, bueno, ya nos informarás de cuáles son los planes de futuro. Ahora no puedes dar fechas por cómo está todo, pero supongo que estás trabajando en ello, ¿de acuerdo? Cuando tengas carteles y toda la información que tengas, pásamela, que en Win2 lo vamos a compartir. Perfecto. Y para ir acabando, hablando de toda la historia de que has hablado, a mí personalmente lo que me gusta más de las bandas que has tocado, sobre todo me gusta mucho Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, toda esa línea, Def Leppard también. ¿Qué tal fueron esa relación con los músicos de esas bandas, con sus líderes, con sus rockstars, con Bon Jovi, con Steven Tyler, con Axl Rose o con Joe Elliott de Def Leppard? No, impresionante. Yo, por lo menos siempre yo tengo muy buena comunicación con los músicos. Me ha ido bastante bien
con todos, que eso fue lo que te comentaba recién, de ahí afloraba la confianza que tenía yo de trabajo previa como manager de artistas. Entonces yo siempre sabía desenvolverme con el músico, daba mi categórica apoyo o garantía a la confianza del artista como para que se sintiera bien con lo que yo podía ofrecer, hasta donde yo podía ofrecer. Siempre fui muy sincero, porque obviamente yo al trabajar en mercados pequeños tenía que tener cierta coherencia con lo que, hasta donde yo podía dar o no dar lo que técnicamente pidieran, y yo siempre daba con ese consentimiento del músico, que es la posibilidad de que podían aprovechar trabajar, y entonces eso le gustaba mucho a los artistas. Y los artistas tenían un vínculo muy, muy afectivo conmigo, por suerte todos, en el caso específicamente de lo que hablamos ahora con Steven Tyler, todos los Aerosmith, Joe Perry, o Bon Jovi, Richie Sambora, todos muy, muy sociables, muy sociables. In Excess, que justamente lo conocí con Michael Hutchence antes de que él falleciera. Todos los artistas yo me involucré muy, muy, muy directamente. Está por aquí mi madre, no pasa nada, estamos en directo, ¿de acuerdo? Para acabar la entrevista, la pregunta sería, ¿por qué fuiste promotor y no fuiste músico? En resumen, en pocas palabras. Lo que no daba como la cantidad de músico que podría llegar a querer ser, por ahí lo vislumbré que me faltaba mucho. Entonces, por ese lado, sin desestimar lo que me gustaba a mí, como poder tener mis posibilidades de ser compositor o hacer mis propias cosas, mis propios proyectos, creo que me motivó más la parte organizativa, en base a que podía tener más amplitud de lo que yo podía tener como músico. Creo que eso fue lo que me llevó a dedicarme a producción directamente. Es porque viste que tus habilidades eran mejor para ser promotor que para ser músico, ¿no? Totalmente. A mí también me pasó, ¿eh? Yo fui músico, pero a mí se me da mejor gestionar eventos que tocar el bajo. Lo reconozco, que yo no soy un buen bajista, soy un bajista cumplidor, y es porque me gusta más el tema de organizar, ayudar, hablar con muchas personas. Soy muy networker, ¿vale? Me gusta conocer a muchas personas, claro, y me gusta mucho la parte esa más organizativa, claro, y no tan creativa, ¿no? Digamos, al final cada uno tenemos un superpoder y tenemos que saber cuál es, porque claro, es tan respetable ser un super guitarra como ser un superproductor, en el caso tuyo. Obvio. Yo creo que sí, fue dándose pauta, porque esto prácticamente no. A mí me preguntan mucha gente en base a toda la experiencia que puedo tener, y están interesados en saber, aprender, y digo, prácticamente no hay mejor escuela que el hacerlo, no hay mejor escuela que vivir esa experiencia. Yo tuve la posibilidad que se me abrieron todas las puertas a partir de mi trabajo, y yo dije que sí a todo, y me arriesgué y aproveché, y hoy por hoy yo sé que tengo ciertas garantías en función de eso, porque me ha pasado y me han dicho que distintas productoras que hay por el mundo, siempre categórico me dicen es mucho el respeto que te tienen por todo el trabajo, y eso yo sé que a la larga siempre me va a servir o es útil para eventualmente hacer otro tipo de trabajo, o el día de mañana yo poder trabajar de vuelta con ellos con esa garantía. O sea que pues eso es lo que más asumo como más gratificante, ¿no es cierto? Haber hecho todo, tratado de haber hecho todo lo mejor posible. Más allá de lo económico, era fundamentalmente de las ganas que yo tenía de hacerlo, y lo que a mí me fue gestando a partir de lo que fui desarrollando, la cantidad de relaciones y contactos que no paraban.
eso es importante, que por el lado que estábamos hablando recién, que por ahí afloraba esa parte y dejé de ser la parte música, ¿no? De ocuparme de hacer música. Pero me fascinó todo lo que era la producción. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar en Win to Win. Próximamente haremos una cuando tengamos cartelera, que eso nos gusta, a ver si podemos ya leer la cartelera con los eventos, que es lo que más queremos, ¿no? Ir a conciertos. Mucha gente está esperando ir a multitud de conciertos, aunque ya se están haciendo algunos conciertos. Tenemos muchas ganas de ir cada semana a conciertos, porque la música es lo que nos mueve y lo que nos da energía. Muchísimas gracias por tenerte aquí, Willy, y nos vemos próximamente en otra entrevista Win to Win, ¿de acuerdo? Gracias, Juan, gracias a vos. Muy agradecido de hablar contigo y hablar con España. Que adoro. Hasta la próxima. Chao. Dale al botón de grabar y envíame el vídeo. Luego te cuento cómo.